Saludos amantes de lo oculto y lo desconocido. Espero que estén preparados para dejar escapar un nuevo murmullo de El Jarrón de los Lamentos Malditos. El día de hoy liberaremos el murmullo de la aterradora historia de La Bruja de los Manantiales, segunda parte. En la descripción te dejaremos el enlace de la primera parte por si aún no la has escuchado. Recuerda darle me gusta al viejo barbón y la ardilla chofora para que no te pierdas ninguna de estas escalofriantes historias. ¡Comencemos! Era un día domingo. Joaquín, como de costumbre, se levantó muy temprano y decidió, por lo que había acontecido la noche anterior, que Canelo no podía quedarse más en la casa, ya que era un animal con instinto cazador muy desarrollado y tenía una fiereza implacable, lo que representaba un enorme riesgo para su familia. Al abrir la puerta de su morada, se percató de que Dolores se encontraba al pie de la cerca improvisada que limitaba su terreno. El primer sentimiento que tuvo fue correrla de su propiedad, ya que atravesaba por un momento muy difícil debido a todo lo ocurrido durante el último mes, pero él también se encontraba muy oprimido por los problemas y necesitaba desahogarse con alguien. La saludó amable y respetuosamente, le preguntó que si le podía ayudar en algo. Dolores lo miró fijamente y le dijo que se enteró por medio de una vecina que en la noche anterior se había suscitado un alboroto en su casa y que estaba preocupada por su esposa. Joaquín recordó el motivo por el cual le habían retirado su amistad y estuvo a punto de correrla, pero Dolores se adelantó y comenzó a explicarle el porqué de sus preocupaciones. Yo fui de las primeras personas que llegaron a esta zona y lamentablemente he sido testigo de muchas muertes de niños pequeños. Los doctores les dicen a las madres que sus bebés murieron por causas naturales, porque no descubren lesiones o enfermedades, pero yo no estoy convencida de eso. Desde que llegué aquí, pude ver que en aquel cerro a menudo se alcanzan a ver 3 bolas de fuego que vuelan por encima de los árboles y cañadas. A Joaquín se le erizó la piel y le comentó que él también las había visto. Dolores continuó: estoy convencida de que esas bolas de fuego son brujas y están siempre al acecho de niños inocentes para alimentarse de su energía vital, con la finalidad de hacerse más fuertes y continuar haciendo sus maleficios. Cuando encuentran un pequeño, no sé de qué manera comienzan a extraerle la energía vital y los padres no se dan cuenta de lo que pasa, ya que ellos piensan que es natural que sus hijos duerman la mayor parte del día, y esto continúa sucediendo hasta que el pequeño no resiste más y pierde la vida. A Joaquín le perturbó lo que había escuchado, y dirigiéndose a Dolores, le dijo que no fuera ave de mal agüero y que se alejara de su casa y de su familia. Ella trató de convencerlo, pero Joaquín tomó el machete amenazantemente y a Dolores no le quedó más remedio que retirarse del lugar. Joaquín, aún molesto por la plática con la comadrona, se dirigió a donde estaba amarrado su perro con el objetivo de echarlo a la calle, ya que no permitiría que el animal pusiera en peligro la seguridad de su familia, y en especial la vida del pequeño que estaba por llegar. Al llegar al refugio improvisado donde permanecía su perro Canelo, desclavó la esteca y jaló la cuerda para que el perro se levantara, y le extrañó que éste no hubiera salido a saludarle, ya que a pesar de todo era un perro muy atento y juguetón. Cuando Canelo salió de su refugio, Joaquín pudo observar que el perro tenía una espantosa herida en el cuello, provocada por la fricción generada por la cuerda con la que estaba atado y por la fuerza con la que se había jaloneado para poder liberarse la noche anterior. Además de eso, de la cara del desdichado animal colgaba una masa sanguinolenta. Lamentablemente, Canelo había perdido el ojo izquierdo en la batalla con la criatura demoníaca que los había visitado la noche anterior. El perro se levantó en sus patas traseras para saludar a su dueño. Su cabeza y pecho estaban cubiertos de sangre, y en su boca, entre los dientes, colgaban largos jirones de cabellos negros. Joaquín se quedó petrificado por unos momentos sin saber qué hacer. Sintió un escalofrío que recorrió todo su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Pasaron por su mente todas las cosas que había presenciado desde su llegada a aquel lugar, los velorios de niños con los que se había topado en el transcurso de ida y vuelta a su trabajo, el cambio de humores tan radical que se había generado en su esposa, el nerviosismo de su perro, las visitas frecuentes de gatos con una cabeza mucho más grande de lo normal que se arrinconaban en las esquinas de su casa y parecía que los estaban vigilando. Titubeó por unos momentos, se arrodilló frente a Canelo y le dio un abrazo de agradecimiento. Él sabía y creía en la existencia de las brujas, pero como nos pasa a la mayoría de las personas, jamás imaginó que él o su familia se vieran acechados por estos seres malignos y por lo tanto nunca se preocupó por averiguar cuál era la manera de combatirlos o evitarlos.
Su reacción inmediata fue acudir a la iglesia más cercana, que se encontraba a unos 30 minutos a pie. Se entrevistó con el párroco y le relató todo lo sucedido, suplicando que le ayudara a mantener a su familia a salvo. El cura lo tranquilizó y le dijo que no se preocupara, que él haría oración por él y su familia, y le dio la instrucción de que adquiriera una Biblia y una imagen del Señor de la Misericordia. También le pidió que hiciera oración en compañía de su esposa y sus hijos, y otorgándole una pequeña garrafa de agua bendita, le indicó que terminada la oración, regara el agua bendita en toda su casa, y de esa manera contaría con la protección de Dios y ningún ser maligno se atrevería a acercarse a su hogar. Cuando llegó a su casa, le explicó todo lo sucedido a Marcela. Ella no lo tomó del todo bien, ya que sus cambios de humor los achacaba a que se acercaba el nacimiento del niño, y en cuanto al perro, era normal que sacara su instinto animal de caza al ver que se acercaban animales más pequeños a su territorio. Joaquín se sintió decepcionado, no estaba seguro de qué es lo que quería creer, no sentía el apoyo de su esposa para ponerlos a salvo, pero le aterraba la idea de que sus hijos corrieran algún peligro. No esperó a tomar su almuerzo, salió al patio y se dirigió hacia donde estaba su perro, desató el lazo de su cuello y comenzó a curarle sus heridas. La cuenca del ojo vacío y la enorme herida del cuello le proporcionaban a Canelo un semblante con una mezcla de fiereza y lástima por lo aparatoso de las heridas, pero no podía hacerse nada más. En aquellos tiempos y en las zonas marginadas no contaban con los veterinarios preparados para poder hacer las curaciones necesarias al animal, por lo que tendría que conformarse con los remedios caseros que Joaquín había aprendido en el campo. El día transcurrió sin sobresaltos. Marcela estuvo como de costumbre con su carácter irritable. Después de la cena, Joaquín reunió a su familia. Marcela no estuvo muy de acuerdo en realizar la oración, pero Joaquín era una persona de decisiones firmes a quien no se le podía decir que no. Abriendo la Biblia en la página del Salmo 93, rezaron un santo rosario completo. Cuando terminaron, Joaquín, con la ayuda de su esposa, regaron el agua bendita por toda su casa, en especial en las 4 esquinas de su cuarto, así como en la puerta que daba a la calle y la entrada del jacal. Como era de esperarse, Canelo volvió a dormir dentro de la habitación. Era un perro fuerte y no demostraba que las heridas de la noche anterior le causaran alguna molestia. Joaquín no pudo conciliar el sueño. Marcela, los niños y el perro dormían plácidamente, pero al pasar el reloj las 3 de la mañana, el Canelo comenzó a gruñir hacia la puerta. Joaquín se incorporó inmediatamente y tomó el machete de su cabecera. Permaneció al pie de las camas de su familia sin saber qué esperar. Canelo se puso más nervioso y estaba frente a la puerta del jacal. Un maullido aterrador rasgó el silencio de la noche. En el techo de lámina de cartón se comenzaron a escuchar sonidos como si alguien o algo quisiera desgarrar las láminas. Joaquín se quedó mirando fijamente a su esposa y a sus hijos, quienes no se habían dado cuenta de lo que sucedía. Estaba paralizado de miedo, pero le aterraba más la idea de que una bruja se atreviera a hacerle daño a su familia. Desenfundó su machete y acarició a su perro. Abrió de un golpe la puerta del jacal y ambos salieron corriendo. Canelo corrió nuevamente a la parte trasera del jacal. Joaquín se quedó en el patio de frente a su casa. Caminó hacia atrás para poder observar qué era lo que estaba sobre su vivienda. Canelo ladraba y gruñía de una manera salvaje atrás de la casucha, y Joaquín al fin pudo divisar entre las sombras las siluetas de 3 gatos de gran tamaño con las cabezas muy hinchadas y los ojos brillantes. Los 3 gatos, al percatarse de que estaban siendo observados, voltearon hacia donde se encontraba parado Joaquín. Comenzaron a maullar desenfrenadamente y con sendos saltos brincaron hacia el terreno baldío que se encontraba a un costado de la casa y salieron corriendo hacia la calle. Joaquín llamó a su fiel compañero decidido a seguirlos, pero al salir de su propiedad, la cordura volvió a él y se quedó parado a media calle frente a su casa. Canelo se quedó a su lado gruñendo y ladrando hacia donde aún se vislumbraban los gatos que momentos antes habían atacado su hogar. Ambas partes se quedaron inmóviles mirándose desafiadamente los unos a los otros. Joaquín pudo percatarse de que uno de los felinos se trataba de aquel que la noche anterior su fiel perro atacara y ahuyentara. A este le costaba trabajo moverse con tanta agilidad como a los otros dos, pero entendía que a pesar de que el gato no se encontraba en la mejor forma, sería imposible darle alcance, incluso para Canelo, quien además no se encontraba totalmente recuperado de sus heridas. Después de unos pocos minutos, Joaquín blandió el machete asestando fuertes golpes en el piso en forma de cruz. No creía que esto pudiese ayudarle en esos momentos, pero la frustración de no poder darles alcance a sus adversarios lo obligaba a no quedarse inmóvil. Los 3 felinos que se encontraban a unos 3 lotes de distancia de la casa comenzaron a maullar escandalosamente, pero esos maullidos se parecían más a risas burlonas que el maullido natural de los animales cotidianos. Poco después iniciaron su partida rumbo al cerro de San Lorenzo con una cadencia desafiante. Cuando Joaquín y Canelo entraron al jacal, Marcela estaba en la cama de los niños con la Santa Biblia en una mano y un rosario recuerdo de la madre de Joaquín en la otra.
pidiendo con todas sus fuerzas a Dios que no los olvidara y les protegiera de los males. Los niños estaban llorando aferrados al cuerpo de su madre. El perro corrió y se sentó a un lado de la cama y se quedó mirando fijamente a la entrada. Joaquín se apresuró a abrazar a su familia y se unió a la oración de Marcela. Estuvieron rezando hasta las 4:30 de la madrugada. A los niños les ganó el sueño y dormían plácidamente abrazados a las piernas de su madre. Joaquín y Marcela no pudieron cruzar palabra después de terminar las oraciones. Marcela lucía muy demacrada y se notaba que a sus ojos se le habían acabado las lágrimas. Permanecieron sumidos en sus propios pensamientos hasta que llegó la hora en la que Joaquín debería irse a trabajar, pero al mirar a su esposa recostada en la cama con sus dos pequeños, decidió no acudir a sus labores. Se sentó a un lado de Marcela y tomándola de la mano le dijo que no estaría sola. Ella estalló en llanto y sollozando le suplicó que dejaran todo atrás y que regresaran a sus tierras. Joaquín le besó la frente y le dijo que necesitaban pensar bien lo que deberían de hacer. Inmediatamente después, se dirigió a la calle con la esperanza de ver pasar a alguno de sus compañeros que pudiera hacerle el favor de avisarle al ingeniero que no se presentaría a trabajar. Comenzaba a rayar el sol de la mañana cuando llegó a la esquina de su calle. Meditó sobre la reacción que tendría el ingeniero al contarle una historia que incluso a él le costaba trabajo asimilar, aunque había sucedido unas horas antes. A lo lejos, alcanzó a divisar a Pascual. Ya había tomado la decisión de no mencionar lo sucedido y optó por pedirle de favor a su compañero que le dijera al ingeniero que su esposa había tenido complicaciones durante la noche y que se quedaría en casa todo el día para estar al pendiente de ella. Pascual aceptó con gusto y le dio las señas de cómo llegar a su casa por si acaso las cosas se complicaban y necesitaba ayuda de alguien. Le dijo que con su esposa no tendría ningún problema y que lo reconocería de inmediato, ya que le había hablado mucho de él. Se despidieron con un fuerte apretón de manos y cada uno tomó su camino. Al llegar a su casa, Marcela ya se encontraba terminando los quehaceres. A pesar del avanzado de su embarazo, era una mujer muy fuerte y comprometida con su hogar. Joaquín se sirvió un poco de café y sentándose a la mesa, invitó a su esposa para que se sentara a su lado. Después de un momento de incómodo silencio, Marcela tomó la iniciativa. Le suplicó a Joaquín que dejaran todo y se regresaran a su pueblo, que ya no se sentía a gusto en ese lugar, que desde hacía algún tiempo todos los días se sentía cansada y nerviosa, pero que al llegar la noche se apoderaba de ella una desesperación que jamás había sentido, pero que por algún motivo no podía mantenerse despierta para estar alerta del bienestar de sus hijos. Joaquín trató de tranquilizarla, diciéndole que tal vez era debido al embarazo, pero ella no aceptó esta explicación, y en tono de reclamo le contestó que no era la primera vez que tenía un hijo, y en los 2 embarazos anteriores, entre más se acercaba el parto, sentía como su corazón se llenaba de amor y alegría, pero que en cambio, en las últimas semanas, sentía que todo su ser era consumido por la desesperación. A Joaquín se le ensombreció el semblante, le invadieron unas inmensas ganas de complacer a su esposa, tomar a sus hijos y regresar a la tranquilidad de su tierra natal, pero al mismo tiempo, la angustia de vivir al día lo regresó a una triste realidad. Ya no tenía nada del dinero que había recibido por la venta de sus bienes, y con muchos sacrificios, solo habían podido juntar una pequeña cantidad de dinero que tenían contemplada usar en el parto de Marcela. Tomó de la mano a su esposa y le pidió un poco de paciencia. Le explicó que en esos momentos no contaba con los recursos mínimos para emprender la partida. Marcela explotó en llanto nuevamente y volvió a suplicar que se fueran de ese lugar. Joaquín salió del jacal. Su perro se sentó junto a él tranquilamente. Sabía que no era momento de juguetear con su amo. Permanecieron inmóviles un largo rato y al final tomó una decisión. Cuando entró a su casa, sus hijos ya se encontraban desayunando. Marcela continuaba llorando a la orilla de la cama. Joaquín tomó su machete, se arrodilló frente a su amada y con ambas manos comenzó a frotar el hinchado vientre de su esposa. Llamó a sus hijos y todos se fundieron en un fuerte abrazo. Les dio un beso a cada uno y mirando fijamente a su esposa, le pidió que se tranquilizara y que tenía que salir por un rato para buscar una solución a su problema. Cuando Joaquín se levantó para retirarse, Marcela lo tomó de la mano y le suplicó que no fuera a hacer una locura, que tanto ella como sus hijos lo necesitaban mucho y que no sabía qué haría si se quedara sola en ese lugar. Joaquín salió decidido a encontrar respuestas y ponerle fin al acoso de su familia. Sabía que el único lugar donde las encontraría sería en casa de Dolores, y encaminó hacia su destino, que se encontraba un par de cuadras adelante. Al doblar la esquina y ver la casa de la vieja comadrona, sintió un escalofrío correr por su espina dorsal y todo su cuerpo comenzó a temblar. Antes de llegar a la vivienda, se tomó unos instantes para retomar el control de su cuerpo. Aspiró profundamente, su cuerpo dejó de temblar y su semblante se oscureció completamente.
Al llegar a la entrada de la casa, de una fuerte patada derribó la cerca de madera que limitaba el terreno. La vivienda constaba de un cuarto largo de tabique con techo de lámina de asbesto. Tenía una ventana protegida por barrotes de metal y una puerta metálica asegurada por 2 cerraduras. Rompió el cristal de la ventana con el mango de su machete, pero no recibió respuesta alguna. Intentó derribar la puerta con una fuerte patada, pero esta no se dio. En el interior de la casa no se escuchó ningún sonido. El estruendo alertó a Fernando, vecino de la casa de enfrente, que salió de manera apresurada para ver qué estaba pasando. Se asomó por la ventana y al percatarse del intruso que atacaba la casa de Dolores, tomó un garrote y se apresuró a enfrentarlo. Joaquín sintió la mirada iracunda del individuo que estaba a punto de atacarlo. Instintivamente sacó el machete y lo blandió en los aires. Esto generó que el atacante retrocediera unos pasos, pero no doblegó la intención de proteger la casa de Dolores. Fernando era un señor maduro de aproximadamente 60 años de edad. Era muy alto y robusto, con el rostro endurecido por una vida llena de pesares y trabajo duro. Se plantó desafiante a la mitad de la calle y con voz serena pero firme se dirigió a Joaquín. No sé qué problemas tengas con la señora Lolita, pero de una vez te digo que no voy a permitir que le hagas ningún daño. Ella nos ha ayudado a muchos de los que vivimos por aquí. Te doy la oportunidad de que te retires sin ningún problema, o de lo contrario, te atendrás a las consecuencias. Joaquín salió de la casa decidido a cualquier cosa. No era un hombre fácil de amedrentar, y mucho menos cuando lo empujaba el único fin de proteger a su familia. ¿Qué, viejito? ¿A poco ya te cansaste? Lo siento, amigos, hasta aquí llegaremos el día de hoy porque el viejito ayer se las tomó con hielo y hay que cuidar a nuestros ancianitos. La próxima semana subiremos la tercera parte de esta escalofriante historia. Recuerda suscribirte al canal de El Viejo Barbón y la Ardilla Chófora, porque estaremos subiendo nuevo contenido. Tampoco olvides activar la campanita y darle me gusta al video para llegar a más personas. Y recuerda, si sientes que alguien te está mirando en la oscuridad, no es tu imaginación, es algo que te está acechando. ¡Vámonos, viejito! Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me sienta en sus piernas, me da bebecitos. Ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna.